Culpable de genocidio, exterminio, asesinato, traslado forzoso y otros crímenes de guerra, Ratko Mladic, el carnicero de Bosnia, como se le llama también, ha sido sentenciado hoy a cadena perpetua por las atrocidades que lideró durante la guerra de los Balcanes, entre ellas la matanza de 8.000 musulmanes en Srebrenica. We adjourn. Mr. Mladic will be removed from the courtroom. Gritó y maldijo a los jueces. Se tomó 30 minutos de descanso en el baño aduciendo una crisis de hipertensión, pero Ratko Mladic no ha podido evitar la lectura de su sentencia. El carnicero de los Balcanes ha sido condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra y genocidio en la desaparecida Yugoslavia. Es culpable de genocidio, persecución, exterminio, asesinato, deportación, transferencia forzosa, terror, ataques ilegales contra civiles y toma de rehenes. De acuerdo con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Mladic compartía la intención y el objetivo criminal de exterminar a musulmanes de Bosnia y llevar adelante la masacre de Srebrenica, la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Ratko fue uno de los militares más sanguinarios de la guerra de Bosnia. Entre 1992 y 1995 comandó a las fuerzas serbobosnias en los Balcanes. En Srebrenica, las fuerzas de Mladic asesinaron a más de 8.000 hombres y adolescentes bosnios de etnia musulmana. Los crímenes ocurrieron entre el 13 y 22 de julio de 1995. Quería eliminar a todo hombre y joven que podía suponer una fuerza de resistencia. En Sarajevo, Mladic lideró la campaña de terror contra civiles bosnios y bosnio-croatas. Lanzó granadas en barrios en los que no había serbios y aseguran que ordenaba a sus fuerzas quemar el cerebro de sus objetivos. En este contexto, su hija Ana se suicidó, según algunas versiones, al tomar conciencia de las atrocidades de su padre. Esto provocó que Mladic endurezca aún más su carácter. Los familiares de las miles de víctimas de Srebrenica aseguran que se hizo justicia, aunque consideran que no hay un castigo adecuado en la tierra para un criminal como Mladic. No se puede hacer nada para recuperarlo y no hay ningún castigo que se le pueda dar, que sienta algo. No sé cómo podría sentir nuestro dolor, no hay nada, pero aún así significa que se hace algo de justicia. No hay nada que pueda eliminar nuestro dolor o compensarlo. El presidente serbio Aleksandar Vučić ha señalado que es momento de mirar al futuro y ha pedido a la región dejar atrás el pasado. En tanto, el alto comisionado de ONU para Derechos Humanos ha dicho que Mladic es el epítome del mal. Saludó a la Corte por el fallo y remarcó que tales delitos no quedan nunca sin castigo. Para entender un poco la historia de este condenado Mladic por genocidio, veamos el mapa de lo que fue Yugoslavia, cómo está dividido ahora y cuál es la formación o la organización de Bosnia-Herzegovina, donde ocurrió la matanza de Srebrenica, donde murieron alrededor de 8.000 personas, ¿no? Musulmanes en su mayoría. En su totalidad. Sí. Ahora, Bosnia-Herzegovina es lo que ha quedado después de la guerra de los Balcanes y el modo de gobierno es un producto de un acuerdo, de los acuerdos de paz, ¿no? De los acuerdos de Dayton. Sí. De Dayton, entonces que coexisten como dos entidades diferentes. Hay un gobierno colegiado en donde están representados los tres principales grupos étnicos. Todos son de origen eslavo, pero unos son croatas, que son de religión católica, otros serbios, que son cristianos ortodoxos de rito ruso, y la minoría musulmana. Étnicamente, digamos, en cuanto a fenotipos, si se quiere, son muy similares, simplemente profesan distintas religiones y la lengua fundamental es el serbo-croata, ¿no? Incluso el nombre indica que es una lengua inteligible para ambos, serbios y croatas. Lo que se ve en línea amarilla, el contorno amarillo, incluye todo el antiguo estado de Yugoslavia. Yugoslavia era un país compuesto por 6 repúblicas, con derecho a la autodeterminación, según una de las constituciones yugoslavas, que eran Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Y además de las 6 repúblicas había 2 regiones autónomas, Kosovo
y Vojvodina. Bueno, esas 6 repúblicas y una de las regiones autónomas, Kosovo, ahora son estados independientes. De lo que era un solo estado, ahora se han formado 7 estados. De lo que se le acusa a Mladic es de genocidio por Srebrenica, pero que era dentro de una política de lo que se llamó la limpieza étnica, que era dejar a Bosnia y Herzegovina sin población musulmana. Fundamentalmente, o por lo menos las zonas donde coexistían, porque además lo que hay que decir claramente es que no se mataron desde siempre, como alguien podría pensar. De hecho, en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, no había barrios segregados, había matrimonios entre personas de distinta religión, porque además buena parte de la población era secular, no era particularmente religiosa. Entonces no es cierto, como algunos suelen sostener, que las diferencias étnicas siempre llevan a conflictos. Llevan a conflictos violentos cuando una parte, un grupo étnico es victimizado por otro por esa razón. Hubo victimización en todas las direcciones, solo que en estos casos las mayores atrocidades las comete el grupo más poderoso, que eran los serbios. Eran los serbios, y ahí es donde Cristiana Mampur hace una cobertura excepcional desde esa zona, desde Sarajevo, y ella dice, yo soy veraz, pero no aspiro a ser neutral. Exacto, es a raíz de esa experiencia. ¿No? Escuchas a las dos partes, pero no le das el mismo peso moral a ambas. Ahora, frente a esta condena, hay también quienes aún respaldan a Mladic en lo que es la entidad serbia que está en Bosnia y Herzegovina. Claro, acá la paradoja, sin embargo, es que Mladic dijo alguna vez, cuando lo acusaron por primera vez de crímenes en una entrevista, él dice, yo lo que hice lo hice por mi pueblo y solo mi pueblo tiene derecho a juzgarme. Bueno, su pueblo lo juzgó porque quien lo captura y lo entrega a la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia, una corte ad hoc para los crímenes cometidos en lo que fue ese país, quien lo captura y lo entrega es el gobierno democráticamente elegido de Serbia. O sea, el gobierno del Estado a cuyo pueblo pretendía representar Mladic. Ahora, lo que sí es cierto es que también hubo, por ejemplo, en la región de Krajina, en la actual Croacia, campañas de limpieza étnica contra serbios, en ese caso croatas contra serbios, y en ese caso no ha habido juicios, digamos, para sancionar a los culpables. Ahí hubo expulsión, en todo caso no hubo masacres sistemáticas y generalizadas como aquellas de las que se acusa Mladic. Pero se puede hablar de un país reconciliado porque da más bien la impresión que está partido en dos, ¿no? No, algunos de los estados que surgieron de la ex Yugoslavia son lo más cercano a lo que se dio en llamar de manera siempre discutible estados fallidos. Yo diría que Bosnia, Herzegovina por un lado y Kosovo por otro se asemejan mucho a estados disfuncionales en donde actividades criminales son una parte importante de la economía del país.